Buenas noches, Dios los bendiga. Una oportunidad preciosa para compartir la palabra de Dios en esta noche. Bienvenidos todos a esta hora de estudio bíblico. Que la presencia de Dios esté con nosotros esta noche. Y Dios sea quien nos ayude a ir por las páginas de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos. Hoy entré unos minutos tarde. Disculpas del caso. Y oramos para poner esto en las manos del Señor. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea muy real en este estudio. Que tú, Señor, abra la mente, abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para seguir atesorando las verdades que incluso las conocemos, Señor, pero que Dios, una y otra vez debemos de venir a esta Sagrada Escritura y a esta sana doctrina, Señor, para que no se nos olvide, Señor, y para que sea reafirmado en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Liliana, Dios la bendiga, bienvenida y bienvenidos todos. Hermana Ilse, bienvenida también. Y bueno, hemos estado estudiando en lo que creemos, en esto creemos, y hemos estado hablando, ¿verdad?, de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras son la voz de Dios y que por eso todo lo que creemos, lo que vivimos, lo que practicamos es en base a la palabra de Dios. Alice, bendiciones. Es en base a las Sagradas Escrituras. Y una vez que estudiamos, ¿verdad?, esa singularidad y esa inspiración, esa inerrancia y ese poder de la Biblia, empezamos entonces también a indagar acerca de nuestro Dios, porque Dios ha decidido autorrevelarse en la Escritura. No hay otra forma de conocer a Dios. Si Dios no se revela a sí mismo, nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios, y lo que tendríamos serían unas tentativas de conocimiento humano, filosofías humanas, pensamientos humanos, suposiciones, montones de suposiciones. Jenny, bienvenida, gloria al Señor. Montones de suposiciones acerca de quién es Dios. Por eso Dios, para conocer a Dios necesitamos que sea Dios el que se dé a conocer, y Dios se ha dado a conocer a través de la Escritura. Y entonces, en esa autorrevelación de Dios en la Escritura, nosotros vemos que hay un Dios único, poderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, creador del universo, que tiene todas las cosas bajo su control y que está sentado en su trono de gloria. Pero que este Dios único, en este Dios único coexisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como se conoce doctrinal y teológicamente, la doctrina de la Trinidad, que no aparece la palabra Trinidad en la Escritura, pero era una palabra compuesta, triunidad, que empezaron a usar los primeros padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles. Thais, bienvenida. Empezaron a usar esa palabra triunidad para referirse a que en Dios, un Dios único y verdadero, hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que actúan para la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Porque es la forma en que Dios ha decidido que de esa manera Él envía a su Hijo. Alan, bendiciones, Dios lo bendiga. Él envía a su Hijo y el Espíritu Santo nos convence de pecado y de creer en su Hijo Jesucristo. Bueno, ese es el gran misterio, ¿verdad?, que nuestra mente no es capaz de comprender en su totalidad,
que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres divinas personas, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses, sino un único Dios verdadero en tres personas, que no es que Dios se manifiesta en tres formas, porque eso sería también falsa doctrina, porque las tres divinas personas están presentes, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Ahí están presentes las tres divinas personas. Y entonces hemos visto cómo todas las características y cualidades del Padre están presentes en Jesucristo. Meche, bendiciones, merceditas. Como todas las características del Padre están presentes en el Hijo. Como el Hijo dijo, el Padre y yo uno somos. Como el Padre perdona, el Hijo tiene poder para perdonar pecados. El Padre es el juez justo y el Hijo también dice que Él le ha sido dado el juicio. Como el Padre dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también dice que en el principio era el Verbo, era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, todas las cualidades, características, atributos que solo los podemos encontrar en Dios Padre, los encontramos también en el Hijo, dándonos a entender la Escritura que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, ¿verdad? Y vimos muchos versículos lindos, preciosos, donde se adora a Cristo, donde Cristo admite la adoración. Vimos muchos pasajes, ¿verdad?, que hablan de la divinidad de Cristo. Pues en esta noche nos corresponde hablar de la divinidad y de la persona del Espíritu Santo, Dios la bendiga, Paola. Nos toca hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no sé por qué. A veces nos es fácil, aunque el Padre no se presenta con cuerpo en la Biblia, ¿verdad?, sino como espíritu. Porque los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, dice. No obstante, cuando se habla de Dios y del Padre no tenemos ningún problema, nadie tiene ningún problema en pensar en una persona divina. Y cuando hablamos del Hijo Jesucristo, nos es más fácil todavía pensar en una persona. Pero cuando vamos a abordar el tema del Espíritu Santo, hay mucho problema, porque a veces la gente ve al Espíritu Santo como una experiencia. Es una experiencia que se tiene, en donde se habla en lenguas, o se le para a uno el pelo cuando está orando, o siente escalofríos, o es una experiencia de poder. Entonces se reduce el Espíritu Santo a una experiencia y no a una persona. Esto es muy típico de nosotros los pentecostales, ¿verdad? Los que creemos en el poder siempre vigente del Espíritu Santo. Y también algunas personas hablan del Espíritu Santo hasta como una cosa. Había un corito que se cantaba hace muchísimos años, que hablaba del Espíritu Santo y decía, eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces parecía que se refería al Espíritu Santo como una cosa. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? También cuando hablamos del Espíritu Santo, hay sectas como los Testigos de Jehová que reducen el Espíritu Santo a una fuerza. Es la fuerza de Dios que se mueve en el viento, en esto, en el mar, que mantiene todo en movimiento, ¿verdad? Como una fuerza. Y entonces nos cuesta ver al Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, Dios es espíritu y el Espíritu Santo también, lógicamente. Pero qué extraño que al Padre
no tenemos problema para verlo como una persona, pero al espíritu, sí, y es algo extraño, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a considerar la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo en esta noche, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, porque una fuerza o una experiencia, que una experiencia puede ser algo muy subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo, pero una fuerza no tiene personalidad, ¿verdad? No tiene personalidad. Pero nosotros vamos a ver en esta noche cómo el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿verdad? Afirmada, tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Si el Padre es poderoso, el Hijo es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso. Dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo que sigue dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y Juan dice, en el principio el Verbo, por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existiera si no fue hecho por el Verbo. Entonces, ¿qué significa? Que ahí está la Trinidad en acción. Y que los mismos atributos que tiene el Hijo los tiene el Espíritu Santo y los tiene el Padre, ¿verdad? Los mismos atributos divinos. El Espíritu Santo es reverenciado y obedecido en la Biblia. Una fuerza, una experiencia, no requiere ni reverencia ni obediencia, ¿verdad? Porque es una fuerza impersonal, sencillamente algo impersonal, digamos que algo impersonal que una fuerza impersonal que emana del Padre y emana del Hijo, ¿verdad? Una fuerza impersonal, pero no es así. La Biblia nos dice perfectamente que el Espíritu Santo, como una de las personas divinas de la Trinidad, es reverenciado y es obedecido, ¿verdad? Es obedecido. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, que creo que casi usted no tiene ni que buscarlo porque todos prácticamente no lo sabemos, ¿verdad? Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, vemos aquí que no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, hablando como de tres entes divinos, separados, tres divinidades, ¿no? Sino que los tres están unidos en un santo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los tres en un solo nombre, ¿verdad? Pero también vemos, hermanos, la igualdad de las personas, ¿verdad? En ese nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que hay que bautizar en ese nombre donde está incluido el Espíritu Santo. Entonces, está incluido bajo un nombre, tiene una personalidad, comparte los mismos atributos del Padre y del Hijo. No podemos decir que es una fuerza impersonal, ¿verdad? También cuando, y este sí puede buscarlo si usted desea, 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 13. Este estudio es muy importante sobre el Espíritu Santo porque todos deseamos no solo experimentar la presencia del Padre y de Cristo en nosotros, sino también la presencia de la tercera divina persona. Sobre todo entendiendo que el Espíritu Santo es el que hace una realidad en nosotros la presencia de Cristo y del Padre. Esa es su labor, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. No tenemos ningún problema en que hablar de que Jesucristo es una persona que nos imparte su gracia y que Dios es una persona que ama. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, pero ahora dice, y la comunión del Espíritu Santo. Una fuerza no puede tener comunión, una fuerza impersonal no puede tener comunión.
Una experiencia no puede tener comunión, pero una persona sí puede tener comunión. Usted y yo podemos tener comunión. Y aquí dice la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Entonces, las tres divinas personas siempre están juntas, trabajan juntas, pero no obstante, digamos, es la gracia una característica predominante en el Hijo, el amor una característica predominante del Padre que envía al Hijo porque nos ama, y algo especial del Espíritu Santo es esa comunión que Él quiere tener con nosotros, como una persona. Cuando le reducimos a una cosa, cuando le reducimos a una experiencia, cuando le reducimos a cosas como hablar en lenguas, como caerse, como revolcarse, como manifestaciones raras y cosas raras, cuando le reducimos a eso, más bien le contristamos, porque Él quiere ser visto como igual que el Padre, igual que el Hijo, una persona divina que quiere tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces vea qué tremendo. Ahora vayamos hilando cositas en esta noche, sacando ahí algunos hilos importantes. Hermanos, cambiemos el disco, ¿verdad? Cambiemos el chip. Dejemos de ver al Espíritu Santo como una experiencia y empecemos a ver al Espíritu Santo como esa persona divina que quiere tener comunión con nosotros. Y cuando nosotros le empezamos a ver como la persona divina que quiere tener comunión con nosotros y quiere revelarnos a Cristo y quiere revelarnos al Padre, esa es su función como persona, y quiere aconsejarnos y guiarnos y ayudarnos, cuando le empezamos a ver como la tercera persona de la Trinidad y empezamos a tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo, hermanos, cosas nuevas empiezan a suceder en nuestra vida. Nuestra vida como cristianos empieza a renovarse y empezamos a experimentar cosas maravillosas de esta Trinidad bendita de Dios. Entonces, empiece por favor a cambiar su visión y empiece a ver al Espíritu Santo, no como una experiencia que usted persigue, no como algo que quiere sentir, no como un poder, aunque Él imparte poder, sino como una persona que quiere tener comunión con nosotros y guiarnos y consolarnos y ayudarnos y tomarnos de la mano y revelarnos al Hijo Jesucristo y hacer que la comunión con el Padre sea más real. Empecemos a verle como una persona. Ok, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Espero que ya usted lo tenga. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vemos aquí que el Padre en el versículo 6 dice que da operaciones. Es decir, obras grandes y poderosas, ¿verdad? Él opera en la humanidad, en el hombre, en el ser, en el cristiano. En el versículo 5, cuando habla el Señor, habla de Jesucristo. Dice que Jesucristo es el que otorga ministerios. Pablo decía que él había sido llamado por Jesucristo para predicar el evangelio de Jesucristo. Y
vemos al Espíritu Santo como el repartidor, el dador de los dones. Una fuerza no puede dar nada, una fuerza no puede dar dones, una experiencia no otorga dones. Aquí vemos a una persona que da dones, y no arbitrariamente. Él sabe qué don le va a dar a cada cristiano, ¿verdad? Entonces dice el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces vemos aquí a una persona que reparte dones, la tercera persona de la Trinidad. Y vemos también en el verso 3 que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces vea qué tremendo que el Espíritu Santo, esta persona preciosa de la Trinidad, habla a través de los creyentes y exalta y glorifica a Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor y hacer a Jesús el Señor de su vida a menos que el Espíritu Santo, esta persona divina, sea la que le haya convencido de que Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí la manifestación del Espíritu. El verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu. En el verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos qué tremendo, hermanos, como aquí vemos al Espíritu repartiendo, como una persona que reparte. Vemos la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo repartiendo los dones, el Espíritu Santo diciendo, a esta persona le doy el don de sanidad, a esta persona le doy el don de la enseñanza, a esta persona le otorgo el don de la predicación, a esta persona le otorgo el don de conocimiento, a esta persona le otorgo el don de lenguas. No es como nosotros queremos, sino el Espíritu Santo es el que reparte, dice, como Él quiere. Entonces, también vemos algo que me voy a adelantar un poquito, pero cuando dice como Él quiere, nos habla de voluntad. Tiene una voluntad. Él quiere, tiene una voluntad. Eso nos habla de una persona, de una personalidad. Tiene voluntad, como Él quiere, así reparte. Entonces, es evidente que el Espíritu Santo no es un simple poder impersonal. Y es evidente, hermanos, que no es una emanación del Padre y del Hijo, nada más. Y es evidente que no lo podemos reducir a una experiencia, ¿verdad? Porque más bien lo entristecemos cuando lo relegamos a experiencias, sino es la tercera persona divina de la Trinidad que comparte los mismos atributos del Padre y del Hijo, que como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso, que como el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, que como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y entonces de esa manera nosotros vemos que Él es una persona que quiere tener comunión con usted. Yo le invito a que al finalizar este estudio en esta noche, usted hable con el Señor y le diga, Espíritu Santo, yo quiero que transformes mi vida, quiero que te reveles a mi vida, quiero tener comunión íntima contigo, Espíritu Santo, y que tú seas el que me abras el entendimiento para comprender las Escrituras, tú seas el que me enseñes al Hijo Jesucristo y lo reveles a mi corazón y a mi vida, y que tú seas el que me tomes de la mano y me guíes, y me llenes con tu presencia, ¿verdad? No rebajándote a una experiencia de poder, pero tú como persona en mí,
puedes llenarme y conducirme y controlarme, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo. Bueno, el Espíritu Santo entonces como persona va a tener características básicas de una personalidad. ¿Qué es lo que tiene una personalidad? ¿Qué es lo que nos hace a usted y a mí una personalidad? Nos hace personas tener inteligencia, tener afecto o emociones y tener voluntad. Tenemos inteligencia y esa inteligencia es una inteligencia superior a la inteligencia animal. Porque los animales tienen una inteligencia, ¿verdad? Pero una inteligencia animal. Uno se sorprende, ¿verdad? Cuando ve acciones en los animales que uno dice, pero qué inteligente, ¿verdad? Y a veces dice uno, ni a mí se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Había un día de estos, un pajarito que quería tomar agua de una botella, pero el agua estaba hasta la mitad de la botella. Entonces el pajarito, de esos pajarillos negros que hay, entonces viene y empieza a coger piedritas y echarlas en la botella hasta que el agua empieza a subir de nivel, y entonces mete el piquito y empieza a tomar, y uno dice, carambas, eso es una inteligencia, pero es una inteligencia animal, porque la inteligencia del hombre es una inteligencia racional. Somos conscientes de nosotros mismos, podemos evaluarnos a nosotros mismos, podemos analizar las opciones, podemos escoger, podemos trazarnos un destino, podemos estudiar, podemos filosofar, un montón de cosas que no existen en la esfera de la inteligencia animal. Y esta característica, esta inteligencia, este intelecto racional, lo encontramos en el Espíritu Santo. Igual las emociones que son propias de la persona, las encontramos en el Espíritu Santo, haciéndonos ver que es una persona, así como en el Padre y en el Hijo. Vemos que el Hijo, por ejemplo, tenía sueño, tenía hambre, dormía, un montón de cosas, ¿verdad? Que nos manifiesta que era realmente una persona, ¿verdad? Razonaba, discutía con los fariseos, un montón de características, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos en el Espíritu Santo igualmente inteligencia, emociones. El Señor Jesucristo se entristeció más de una vez, se entristeció. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos que Dios dice, me pesa en el corazón haber hecho tal cosa. Entonces vemos emociones en Dios, emociones en Jesucristo, y vamos a ver que el Espíritu Santo también tiene emociones y que el Espíritu Santo tiene voluntad, como el versículo anterior donde dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Habla de voluntad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la inteligencia del Espíritu Santo. La inteligencia del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. Vamos a ver la inteligencia en el Espíritu Santo, que nos revela que Él es una persona divina, inteligente. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló para que entendamos, veamos el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y pongan mucha atención, porque este versículo se usa muchas veces para hablar del cielo. Cosas que usted y yo ni conocemos, ni siquiera nos pasa por la imaginación, son las que Dios ha preparado allá en el cielo para nosotros. Bueno, eso no es el significado de ese versículo.
Por eso le digo que se abra cosas maravillosas para su vida. Dice, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted ama a Dios, Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera se las ha imaginado el hombre. Dios las ha preparado para usted. ¿Cuándo? ¿En el cielo? No. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Vea qué tremendo. Ya han sido reveladas por el Espíritu Santo. Esas cosas maravillosas que Dios quiere hacer, que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que quiere revelarnos esas cosas. ¿Cuándo? Aquí, mientras estemos en la tierra y que las experimentemos. Y escucha, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vea qué tremendo. El Espíritu todo lo escudriña. Eso nos habla, hermanos, de un intelecto como que posee el ser humano. Tenemos la posibilidad de escudriñar en un libro y adquirir conocimiento propio del ser humano. Tenemos la posibilidad de escudriñar las Escrituras y conocer acerca de Dios. Bueno, el Espíritu Santo tiene intelecto, ¿verdad? Tiene intelecto y lo de nosotros es solamente un atributo compartido que nos ha dado Dios, la capacidad de razonar y de tener inteligencia, pero es finito. En cambio, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo es infinita esa capacidad. Y entonces dice que, verso 10, el Espíritu, la segunda parte final del versículo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué puede escudriñar lo profundo de Dios? Porque está con Dios Padre, está con el Hijo. Entonces conoce las profundidades de Dios y de acuerdo a la voluntad tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu mismo, Él nos puede revelar cosas a nuestra vida, de nuestro interior, cosas que han de ser cambiadas en nosotros, cosas que Él quiere hacer en nosotros y por supuesto las profundidades de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Estamos hablando del intelecto, del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, no es una fuerza impersonal, es una persona que nos ayuda. Y hay momentos en que usted puede decir, Espíritu Santo, ilumíname, porque es muy propio del Espíritu Santo el iluminar al creyente. Espíritu Santo, guíame, porque es muy propio del Espíritu Santo, dice que Él viene para guiar al creyente. Entonces hay momentos en que nosotros podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, consuélame, porque es propio el Espíritu Santo de ser el consolador. Él nos ayuda como persona de la Trinidad. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¡Qué bendición! Pues que debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, hermanos, a veces no sabemos ni cómo orar. A veces usted y yo tenemos una necesidad. Señor, ¿qué te pido? ¿Cómo te pido? ¿Quieres tú que yo haga esto o esto otro aquí? ¿Cómo te pido si no sé cuál es tu voluntad? Bueno, vea qué belleza, dice. El Espíritu Santo conoce que esa es nuestra debilidad y quiere ayudarnos.
porque no sabemos orar como conviene. Pero vea qué lindo. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Dónde ha visto usted una fuerza intercediendo? Algo impersonal intercediendo, pero Él como persona intercede por nosotros, pone en nuestra boca las palabras que hemos de decirle al Padre para pedirle en el nombre de su Hijo. Vea qué maravilloso cómo funciona la Trinidad, ¿verdad? Ahora, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces vemos aquí, hermanos, al Espíritu ayudando, intercediendo y escudriñando. Algo que es propio solamente de Dios Padre y del Hijo. Pero lo vemos también en el Espíritu Santo, dándonos a entender, dejemos de ver al Espíritu Santo como experiencias sobrenaturales. Claro que Él hace cosas sobrenaturales, pero no los rebajemos a experiencias. Veamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, que está más que dispuesto a ayudarnos. Ahora, voy a hacer un paréntesis para explicarle algo maravilloso, un orden en la Trinidad. En todo el Antiguo Testamento, el Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan, pero quien sobresale en el Antiguo Testamento es el Padre, Jehová. En los Evangelios y en el libro de los Hechos, la Trinidad está presente, pero quien sobresale, o sea, es la época de sobresalir de Cristo. Vemos el ministerio de Cristo echando fuera demonios, predicando acerca del reino de Dios, es Dios con nosotros, entrenando a los discípulos, muriendo, derramando su sangre preciosa, levantándose de la muerte, sentándose a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y después de la resurrección de Cristo hasta nuestros días, la Trinidad está presente, pero el papel predominante, por decir así, lo tiene el Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa, está el Padre y está el Hijo, pero sobresale el Espíritu Santo. Entonces, es la época en que el Espíritu Santo actúa en todos los creyentes, en todo el mundo, haciendo que conozcan más a Cristo, que tengan mayor comunión con el Padre y revelándonos la Escritura, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos más la Escritura, consolándonos, ayudándonos en las pruebas, dándonos poder, usando nuestra boca para hablar. Entonces dejemos de ver al Espíritu Santo como una experiencia y veámoslo como la tercera persona divina de la Trinidad, que está de una manera especial sobresaliendo y actuando en esta época, en esta dispensación, hasta que estemos con el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, ya vimos, ¿verdad? Esa inteligencia del Espíritu Santo que escudriña, que conoce, dice, conoce las cosas de Dios. Conocimiento, habla de intelecto, ¿verdad? El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, intelecto, ¿verdad? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo también tiene emociones, manifiesta emociones, afectos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 63. Hablar del Espíritu Santo, bueno, a mí me apasiona hablar de Cristo, hablar del Padre, hablar del Espíritu Santo. De los tres me apasiona. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Hay algunas pocas veces en la Escritura, muy pocas, donde el Espíritu Santo aparece con minúscula, muy pocas veces. Y aquí encontramos una de esas pocas veces y esto no
desestima en nada la persona del Espíritu Santo. Isaías 63:10, perdón. Hablando del pueblo de Israel, dice así la palabra de Dios. Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, el pueblo de Israel, y escuche bien, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vea qué tremendo. Hermano, yo no quisiera tener al Espíritu Santo de enemigo. Yo no quisiera tener a Dios de enemigo. Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, consumirá a sus enemigos. Porque la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío y el pecador. Qué tremendo, ¿ah? Y tener al Espíritu Santo de enemigo peleando contra uno. El pueblo de Israel llegó a tener al Espíritu Santo peleando contra ellos. ¿Por qué? Dice, porque fueron rebeldes al Espíritu Santo y lo hicieron enojar. Lo hicieron enojar. Entonces vemos aquí, hermanos, una característica de las emociones del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo se enoja. Y en el Nuevo Testamento hay un versículo en Efesios que dice que no hagamos enojar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se enoja. Se enojó con David cuando David pecó. Y dice que el Espíritu Santo se enojó y se entristeció en David. Y David perdió el gozo de la salvación. Yo no quiero, mi hermano, perder el gozo de la salvación. Ni quiero que usted pierda el gozo de la salvación. ¿Cuándo se enoja el Espíritu Santo contra nosotros? Cuando persistimos en el pecado. Pecamos y no lo reconocemos. Pecamos y no le pedimos perdón al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y pecamos y a veces pedimos perdón y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo. Se enoja el Espíritu Santo porque estamos siendo rebeldes. Ahora estamos hablando de las emociones, pero voy a aprovechar estos pasajes porque aquí nos revela algunas características del Espíritu Santo que están presentes en Jehová, en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Vea, verso 11 dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? Y luego dice el verso 14, el Espíritu de Jehová, y aquí sí aparece en mayúscula, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Una fuerza no pastorea, una experiencia no pastorea. Pastorea a una persona. El Espíritu Santo estaba pastoreando al pueblo de Israel. El Padre estaba pastoreando por medio del Espíritu Santo al pueblo de Israel. Y le fueron rebeldes y lo hicieron enojar. Y se enojó el Espíritu Santo. Y trajo castigo sobre sus vidas. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Verso 30. Efesios 4:30 dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué pasó aquí? Que cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, lo recibe en su corazón como Señor y Salvador de su vida, se convierte en un creyente genuino, verdadero. El Espíritu Santo lo sella y dice, mío es, dice el Señor.
lo sella el Espíritu Santo. Es propiedad de Dios. Eso significa, el sello significa dos cosas: propiedad y protección. Propiedad porque usted ha visto cómo los ganaderos le ponen un sello hirviendo, ¿verdad? Las reses. Y pueden ir 10 ganaderos con sus hatos de ganado y revolver todas las reses, no hay ningún problema, porque cada ganadero le pone su marca, la L de Lancaster, la G de González en las nalgas de la res, y ahí pueden estar pastando todas juntas. A la hora de irse, los ganaderos empiezan a buscar las que le pertenecen por el sello. Así que esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo ha venido y nos ha sellado cuando somos de Cristo. Y no importa que estemos en medio de la humanidad, cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia, si estamos vivos, cuando el Señor venga por nosotros, no se preocupe, usted no se va a quedar, usted tiene el sello de Dios. Y Dios dice, conoce a los que tienen su sello, y los lleva a su presencia y a su gloria. El sello también significa protección, porque a veces se ponía un sello especial sobre los perfumes carísimos, perfumes finísimos. Estaban ahí en un jarrón de arcilla, y entonces se sellaban, se les ponía un sello. Y hermanos, ese sello protegía de que el perfume se regara. Cuando iban a usar el perfume tenían que quitarle el sello. Bueno, ese sello era protección, es protección sobre nuestra vida. ¿Quién lo pone? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, volviendo al tema de las emociones, vemos que el Espíritu Santo se enoja. Tiene emociones, se enoja. Y aquí dice se entristece, no contristece. En otras versiones más modernas la palabra contristar significa entristecer. No llenes de tristeza al Espíritu Santo que vive en ti, porque Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo, vive en nosotros. No le llenemos de tristeza, dice. ¿Y cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacemos? Pues de eso viene hablando desde el versículo 25. Vea desde el versículo 25, dice, desecha la mentira. La mentira entristece al Espíritu Santo. Verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Alguien que se llena de ira y le dura todo el día la ira hasta el día siguiente y varios días llenos de esa ira, entristece al Espíritu Santo. Esa persona no está siendo controlada por el Espíritu Santo, está en la carne y el Espíritu Santo se entristece. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Hermanos, si nosotros le damos un pequeño espacio al diablo en nuestra vida, el Espíritu Santo se entristece. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más. Un cristiano que roba tiempo en el trabajo, que roba cosas del trabajo, se las lleva. Eso no es robar y se lleva cosas. Hermanos, está entristeciendo al Espíritu Santo. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas, las malas palabras, las palabras groseras, las palabras soeces, las palabras hirientes, las palabras vulgares, cuando salen de nuestra boca, entristecen al Espíritu Santo. Luego dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Y sigue mencionando algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo. Verso 31, quítense de vosotros amargura. Cuando permitimos la amargura, el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece en nosotros, perdemos el gozo. Hasta empezamos a sentirnos deprimidos. Dice el salmista David que él le dio hasta dolor de huesos. Dice, quítense de vosotros amargura, enojo. El enojo entristece al Espíritu Santo, la ira, la gritería,
y la maledicencia y toda malicia. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas cosas, examinémonos si estamos pecando contra el Espíritu Santo en algunas de estas cosas. En el versículo 31, qué fácil es que estas cosas sucedan en nuestros hogares. Qué fácil es que en algún momento nos amarguemos. Qué fácil es que permanecemos enojados y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos hirviendo como una cafetera, ¿verdad? Por dentro. Ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está entristecido, entonces no nos redarguye. Está entristecido porque estamos llenos de enojo. Pasa mucho en nuestros hogares. Nos llenamos de ira. ¿Por qué está lleno de ira? ¿Quién está lleno de ira? Yo no estoy enojado, ¿verdad? Ni cuenta nos damos, hermanos, ¿verdad? Y gritería. Qué fácil es gritar en nuestras casas, hermanos. Mea culpa, todos somos culpables, ¿verdad? Esto. Los hijos nos enseñan a gritar, ¿verdad? A veces hay gritos que tienen valor, ¿verdad? Cuando vemos que un niño corre peligro, ¡hey! Y pegamos el grito para que no haga algo, para que no vaya a tocar la electricidad, para que no esto, para que no quiebre un adorno, ¿verdad? Pero a veces se nos queda esa costumbre de la gritería y entristece al Espíritu Santo. Cosas de las cuales todos somos culpables y todos tenemos que examinarnos todos los días y pedirle perdón, Señor, perdóname por entristecer a tu Espíritu Santo con esto y esto y esto. Por eso le digo que este estudio sea práctico, que usted no diga, ay, qué bonito sobre el Espíritu Santo, no, examinémonos en esta noche, veamos si de verdad lo hemos visto como una persona que conoce todas las cosas, que conoce a lo profundo de Dios, que quiere tener comunión con nosotros. Veamos, hermanos, si hemos estado entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces, el conocer y el tener emociones como el enojo y la tristeza son propios de una persona y los vemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Los vemos en Cristo también. Cristo se enojó, sacó a los vendedores del templo porque estaba enojado, con un enojo justificado. Y se llenó de tristeza cuando vio que el pueblo de Israel estaba lleno de incredulidad. Cuánto dolor siento por vosotros, Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera yo que escucharan mi voz, ¿verdad? Y entonces es una persona que se entristece y se enoja, ¿verdad? Y permítame terminar en esta noche con la tercera característica que es propia de una persona, que nos muestra que el Espíritu Santo es una persona, y es la voluntad. Hay un versículo que nada más lo voy a mencionar porque ya lo leímos. Dice 1 Corintios 12:11. Dice así: todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo dones a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ese versículo que ya leímos nos habla de voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad, hace lo que Él quiere, reparte los dones que Él quiere al creyente. Entonces vemos al Espíritu Santo con conocimiento, intelecto. Vemos al Espíritu Santo en ese mismo intelecto, conociendo las cosas profundas de Dios, conociendo las cosas profundas del corazón del hombre, conociendo cuáles son nuestras debilidades, escudriñando, propio de una persona. Vemos al Espíritu Santo con emociones, la segunda característica que tiene una persona, de enojarse, de manifestar ese enojo y de entristecerse, sentir tristeza. Y vemos al Espíritu Santo con voluntad, propio de los seres humanos, la voluntad, como Él quiere, como a Él le place, tiene voluntad. Entonces, hermanos, toda esta evidencia que se encuentra en estos textos podemos afirmar con certeza que el Espíritu Santo se presenta en las Escrituras como un ser divino. Y en sus tratos, en los tratos del Espíritu Santo con el ser humano,
revela estas tres características, ¿verdad? Que posee una persona: inteligencia, emociones y voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En Dios coexisten Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo comprendemos eso? En el sentido de que es razonable creer que en Dios pueda suceder algo así, porque Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder para que en Él coexistan tres personas para llevar a cabo la salvación del ser humano. Bendito y precioso sea el Señor. Vamos a hablar, si Dios lo permite, en la próxima semana un poco más acerca de la personalidad y de las obras del Espíritu Santo, que las realiza el Padre y las realiza el Hijo, y las vamos a ver en el Espíritu Santo también. Un abrazo, mis queridos hermanos. Intensifiquemos esa comunión con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que pidamos las cosas al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pidámosle al Padre que el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones tome control de nuestras vidas y nos guíe y nos ayude en nuestras debilidades y tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y no está mal que usted en algún momento diga: Espíritu Santo, dame inteligencia. Espíritu Santo, guíame para tomar esta decisión correcta. Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, pon palabras en mi boca para hablarle a esta persona de Cristo. Es parte de la vivencia de los verdaderos creyentes. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo grande a todos. Seguimos orando por algunos hermanos muy queridos, muy amados, ¿verdad? En la congregación, que están pasando momentos de enfermedad. Ya usted sabe cuáles son. Hemos estado orando por ellos y viendo la mano de Dios también. Les amo mucho en el Señor. Abrazos y bendiciones.